Hola, yo soy Mariana Carazo, educadora y mamá de 3. Mi objetivo con este espacio es informarte acerca de la importancia y urgencia de un cambio educativo por medio del juego en la educación de hoy. Y yo soy Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora. Y acompaño a Mariana en este podcast para demostrarte que todas las personas, independientemente de nuestra formación, jugamos un rol importante en este proceso de cambio. Hola, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada. Muy emocionados de tenerlos acá. Por varias semanas vamos a estar hablando acerca de las pedagogías alternativas. Esta es nuestra segunda temporada, ya que queremos dar un vistazo a lo que ya existe, aquellos aportes que desde hace muchísimos años están a nuestro alrededor y pues simplemente tal vez los hemos ignorado y pues nos pueden servir para la educación de hoy, ¿por qué no? Así que hoy estaremos hablando de qué son las pedagogías alternativas, por qué nacen, cuáles existen, y para eso tengo hoy aquí a Silvia conmigo. Esta temporada va a ser muy, muy interesante. Tal vez Silvia nos puede contar por qué. Creo que va a ser uno de los únicos espacios a donde vamos a compartir juntas Así en la es. temporada. Muchas gracias, Mariana, y bienvenidos a todos a esta segunda temporada del podcast La Educación de hoy. Efectivamente, este episodio y el último episodio, es decir, iniciamos juntas y finalizamos juntas para analizar, para conversar sobre de qué se tratan las pedagogías alternativas. Pero en medio tenemos un montón de invitados, entonces algunos episodios Mariana va a estar junto a un invitado o una invitada y en otros episodios yo estaré, de manera que abrimos el micrófono oficialmente a otras perspectivas, otras personas, otras experiencias que nos puedan contar cómo se viven las pedagogías alternativas en escuelas y en preescolares, y no solo eso, sino también en casa. Tenemos personas expertas en el tema en diferentes áreas. De nuevo, no solamente desde el punto de vista de escuela y preescolar, sino también en casa. Y creo que vos habías dicho en la primera temporada en algún momento, Mariana, que no se trataba, cuando hablábamos de desarrollar habilidades del siglo XXI, no se trataba de inventar el agua tibia, se inventaba de buscar qué hay ya desarrollado. Aunque cuando hablamos de pedagogías alternativas pareciera que estamos hablando de algo muy nuevo que tal vez se inventó hace 1 o 2 años o 5 años, o que tal vez se inventó siquiera en este siglo, lo cierto es que la mayoría de las pedagogías alternativas son del siglo anterior o del siglo tras anterior. Así que todas ellas de las que vamos a hablar a través de este episodio y esta temporada han sido ya de alguna u otra manera validadas, han sido pulidas, se utilizan en diferentes escuelas y centros educativos alrededor del mundo y vale la pena abrir nuestra mente, y eso es lo que yo quisiera con esta temporada, que abramos nuestra mente, nuestro panorama y entendamos todo lo que ya se hace allá afuera y que de eso nos puede inspirar para crear nuevas prácticas educativas en nuestro centro educativo o en nuestra casa también. Así que, si te parece, Mariana, voy a contarles un poco sobre las diferentes que Sí, hay. y también, antes de que empeces con esa parte, Silvia, es muy importante mencionar que estas pedagogías fueron inventadas por personas que no se sentían cómodas con el sistema educativo tradicional o que Así es. estaban en lugares que las hacían necesitar de algo más o circunstancias de vida que hacían eh, que se necesitara otra cosa. Y muy importante, algunas de ellas fueron creadas por observación de sus fundadores acerca del desarrollo del niño. Y el desarrollo del niño, vieras que nunca ha cambiado porque nosotros seguimos evolucionando exactamente igual Claro, y de algún momento acá nos olvidamos del desarrollo del niño como lo primordial, y todas las pedagogías alternativas tienen como columna vertebral al niño. Y este es el mensaje más importante, que así es. esto es lo que necesitamos para la educación de hoy como educación del siglo XXI.
una columna vertebral con el niño como número uno. Así que, como decías, al conocer de diferentes pedagogías alternativas, lo que buscamos es informarnos y saber que hay ya esfuerzos que conducen a la educación que se necesita en, en la vida actual. Así que sí, empecemos a ver cuáles vamos a explorar. Así es. Y creo que agregaría a lo que acabas de decir que definitivamente no solo están en el centro el niño, sino que todas estas pedagogías alternativas han visto un vacío importante en la educación tradicional y han nacido de ese vacío para plantear la posibilidad de que los niños puedan desarrollar habilidades como las que queremos desarrollar en el siglo XXI. Si bien se han desarrollado en otros siglos, creo que de todas podemos aprender y ya dejaremos para el último episodio el planteamiento de si esa educación para el siglo XXI podemos utilizar o no pedagogías del siglo XX o del siglo XIX. Creo que esas son preguntas que cada uno de ustedes irá formando su criterio a través de los diferentes episodios y ya Mariana y yo tendremos la oportunidad de reunirnos nuevamente al final de esta temporada para discutirlo. Les voy a contar un poco sobre cada una de esas pedagogías, aunque por supuesto las mejores personas para contarlas son los invitados y invitadas que tenemos a través de los episodios, pero quisiera hacer una breve introducción. Una de las metodologías más conocidas, especialmente en Costa Rica, diría yo, alrededor del mundo, pero en Costa Rica es muy conocida, es Montessori. Montessori nace de una doctora italiana que se llama María Montessori. Montessori nace en el siglo XIX con el objetivo de desarrollar una pedagogía que ponga al niño en el centro y que ponga la educación basada en valores, basada en educación vivencial que necesitan los niños para el día a día. Y especialmente nace para niños que tienen necesidades educativas especiales. Después va evolucionando no solamente prácticas para preescolar, sino también para escuela, para la casa, y tiene el desarrollo de materiales. Montessori es una pedagogía que ha sido muy bien desarrollada, muy pulida, muy utilizada y por ende tenemos mejores prácticas, tenemos guías Montessori que se forman en esta pedagogía para poder mostrarnos a mayor profundidad de qué se trata. Algunos de los principios tal vez más importantes es que el profesor es una guía que acompaña al niño, no dejamos de, imagínense esto en el siglo XIX, dejamos de ver al profesor o a la profesora como la figura que da instrucciones y se pone en frente de la clase y todos los niños se sientan y tienen que estar callados, sino como una persona que acompaña en un ambiente completamente vivencial y libre donde el niño puede ir utilizando diferentes materiales en diferentes momentos y no necesariamente todos los niños tienen que estar haciendo lo mismo. El niño está definitivamente en el centro y se busca el desarrollo de habilidades como las que queremos en el siglo XXI y definitivamente pues tendremos a una experta en el tema que nos va a contar mucho más de esto, así como otra persona que nos va a hablar de Montessori en casa. Así que ya exploraremos más de Montessori en los siguientes episodios. Otra de las metodologías que conocemos o que habrán escuchado es Reggio Emilia. Reggio Emilia es una ciudad en Italia y esta es una pedagogía del siglo XX, nace después de la Segunda Guerra Mundial, nace ante la necesidad de que todas las personas dentro de una comunidad, dentro de un pueblo, se vuelvan profesores y profesoras de los niños a través de espacios completamente vivenciales y en eso se parece también a Montessori, en que son espacios del día a día. Entonces, de repente, cuando esta metodología inicia, de repente el panadero les enseña a los niños a hacer pan y la persona que sabe de plantas les enseña sobre plantas y la persona que sabe de arte les enseña sobre arte y los niños empiezan a aprender y al desarrollar habilidades más de lo que sucede en su día a día y de las personas que están a su alrededor. Y Reggio tiene principios muy lindos
como por ejemplo que el espacio en donde están los niños físico es el tercer maestro, se dice. El niño es un maestro para sí mismo porque guía sus propios procesos de aprendizaje. Por supuesto, los adultos que guían sus procesos y facilitan procesos son muy observadores, no dan instrucciones, sino observan y analizan al niño y facilitan materiales para lo que el niño necesite. Y el espacio físico es también un tercer maestro. Valora mucho el arte y desarrolla habilidades para la vida también. Otra pedagogía súper linda es Waldorf. Waldorf tal vez no han escuchado, hay algunas escuelas Waldorf alrededor del mundo, es una metodología preciosa también, esa es una metodología alemana y es una metodología que tiene un componente muy fuerte de desarrollo de arte en todas sus expresiones. Para los niños que les encanta música y arte y bailar y definitivamente es una metodología que vale la pena que exploren. Ya tendremos una persona que nos habla sobre Waldorf y así hay otras. Y Mariana, lo último que voy a comentar antes de que hablemos de otro tipo de enfoques pedagógicos como play-based learning o project-based learning, que eso también lo hemos escuchado. Quiero que hablemos de que hay muchas más. Por ejemplo, por mencionar solo alguna, están las escuelas Bosque. ¿Alguno de ustedes que está escuchando, alguna de ustedes ha escuchado estas escuelas? Que son escuelas que existen sin necesariamente un espacio físico, indoors, digamos, si queremos llamarlo de alguna manera, existen en un bosque o en medio de la naturaleza y están ahí pensadas para que los niños desarrollen una conexión fuerte con la naturaleza, aprendan a convivir con la naturaleza y desarrollen habilidades para eh, interactuar de una manera más orgánica con su entorno. Reggio también valora mucho la naturaleza, dicho sea paso. Todas estas tienen algunas similitudes y la más importante es lo que decía Mariana, ponen al niño en el centro. Y me gustaría, Mariana, que habláramos también y que nos contaras también de play-based learning, project-based learning. ¿Qué pasa con estas otras? ¿Son metodologías? ¿No son metodologías? ¿Pueden mezclarse o no pueden mezclarse con las que yo acabo de decir como ejemplo? Y después de que vos nos contés eso, yo voy a hablar también brevemente de la que utilizamos en Little Monsters, que es Design Based Learning, y un poco nuestra experiencia también, tomando principios de algunas de las que he mencionado. Pues muy bien, Silvia. También faltó mencionar Pickler, que también vamos a estar hablando de Pickler Cierto, en, perdón, adelante, adelante. en esta temporada. Y Pickler lo que habla es del movimiento y del desarrollo del niño como eje de todo. Bastante interesante. Yo aprendí mucho en esta entrevista. Y pues bien como mencionas, hablamos de Project-Based Learning, que es el aprendizaje por medio de proyectos, y también de Play-Based Learning, que es, bueno, lo que hago actualmente. Sí, sí. Y eso se ha ido dando en los últimos años como rescate del juego como centro de pedagogía. Sin embargo, Silvia, yo aquí voy a hablar algo muy importante que comprende a todas, porque aquí todos debemos estar pensando, pues la educación actual tal vez sea lo mejor un poquito de todos, lo mezclamos, lo juntamos y nos queda un combo maravilloso. Y puede ser, perfectamente puede ser que esa sea la respuesta a la educación de hoy. Yo digo que, ¿por qué no? Yo en mi educación uso un poquito de Montessori, un poquito de Reggio. No me gusta llamarlos así porque yo no siento que soy experta en ninguna, nada más tomo lo que más se adapta a mi forma de enseñar y que crea apropiado acerca para la educación de los niños desde mi perspectiva. Tampoco se trata de decir que si no está en un kinder de estos o una escuela de estas, pues todo mal, pues no, aquí lo que estamos hablando es que ya tenemos muchísimas herramientas e información que existe, que por ahí podemos empezar a investigar, a leer y a informarnos. También en las universidades deberían enseñarle a todas las docentes información acerca de todos estos modelos. Por favor. Sí, porque aquí al final escogemos nosotros con cuál estamos más afín, cuál es el que más nos gusta y hacia dónde nos vamos a especializar. Pero Silvia,
volviendo al tema, ninguna de estas, y este es mi pensamiento personal, ninguna de estas metodologías son exitosas si no hay un currículum detrás. Y esto no tanto en primera infancia sí necesitamos una guía y necesitamos una malla curricular para saber hacia dónde vamos, pero si lo enfocamos más hacia la educación primaria, tenemos que tener una mezcla con todo aquello académico que hablamos dentro de las competencias del siglo XXI, porque si no tenemos un respaldo, no importa qué metodología usemos, siempre van a haber lagunas en la formación del niño como individuo. Entonces, aquí mi resumen y mi mejor consejo es, las escuelas del siglo XXI deben de poder mostrar un currículum y ese currículum no necesariamente debe ser académico únicamente, eso también hablábamos, puede enseñar habilidades sociales, puede hablar de destrezas del siglo XXI, pero sí debe de haber una malla curricular y nosotros escogemos cuál es el vehículo que vamos a usar para llevar a cabo y hacer visible nuestro contenido. Porque una escuela que no tenga claro qué enseña, pues siento que puede ser bastante peligroso y bastante arriesgado y no necesariamente todo está escrito en piedra porque en la educación de hoy debemos de ser flexibles y debemos poder movernos de acuerdo al desarrollo del niño y al niño, pero sí tiene que haber un esqueleto y esto es muy importante. Así, a lo libre, yo siento que a largo plazo puede ser peligroso en lo que es la formación de una persona. Muy de acuerdo. De hecho, hay, para ampliar sobre eso, hay escuelas y preescolares que utilizan cada una de estas metodologías alternativas de manera muy purista, es decir, solamente siguen una metodología, así como hay preescolares que siguen varias metodologías o utilizan varios de los principios. Pero ninguno de esto, nada de esto importa. Incluso si es una escuela que se guía por una metodología más tradicional, no importa si no tenemos un currículum de fondo. ¿Y qué es un currículum? Mariana lo sabe decir mejor que yo definitivamente, pero para mí la manera de resumirlo es, tiene que tener fundamentos con base en los cuales defina cuáles son las prácticas de ese centro, cómo se planea en ese centro, cómo se evalúa en ese centro, cómo se interactúa con los niños en ese centro, cuáles son esos principios que fundamentan la práctica pedagógica. Creo que definitivamente Mariana sabe explicarlo mejor que yo, por favor. Y sí, Silvia, sí es importante porque es como decir que vamos a ir a donde el doctor pero que no hay medicina, o que vamos a ir a donde el doctor que no tiene estetoscopio, o que vamos a ir a un restaurante y no hay comida. Es exactamente lo mismo y sí pasa porque Claro. las escuelas, su objetivo es educar y para educar tiene que saber qué es lo que va a educar. Y aunque no lo crean, muchas escuelas no tienen malla curricular ni hacen la inversión en esto porque es más fácil comprar programas que piensen que el programa es el que respalda, entonces terminan educando hacia orientadas hacia el programa y no necesariamente hacia los valores o currículum propio de la institución. Entonces, esto como padres de familia es muy importante que lo conozcamos, pidamos y lo hagamos visible, y como educadores, si no lo existe, pues solicitarlo, y a los administradores, si no lo tienen, pues que tomen conciencia de que hay que hacerlo, porque para poder llegar a la educación óptima, pues tenemos que tener pues un respaldo. Sí es importante, Silvia, me gustaría decir, ya como para ir cerrando, invitarte a vos a esta pregunta que te hago, porque estas pedagogías alternativas, que yo les voy a tener un planteamiento al final, que ya lo tengo aquí en mi cabeza, ¿cómo nos colaboran a hoy? ¿Y por qué las traemos aquí sobre la mesa después de haber hablado de creatividad, de imaginación, posibilidad de toma de decisiones?
Y también pensemos, porque hablamos de aquellas 3 categorías, teníamos la rama académica, teníamos la parte creativa y las características del individuo. Entonces, se ve en la parte académica, en estas metodologías, o la ven como que es algo que no importa, se ve la creatividad, se ve la imaginación, se ve la resolución de conflictos, a dónde cae el juego, usan el juego, no usan el juego, y para estos habrán respuestas que sí, habrán respuestas que no. Sí. Entonces yo creo que aquí lo importante es que ustedes van a poder informarse y ser un termómetro de saber cuáles son las áreas que debe de reforzar cada metodología y cuáles son las áreas en las que nosotros de verdad podemos ver maravillas que nos pueden aportar a nuestra educación ideal. Así es, e incluso si sus hijos están en educación tradicional, les va a abrir la mente con respecto a qué preguntas pueden hacer en los centros educativos. Creo que va a ser muy interesante que diferentes personas que nos escuchan van a sentirse afines a diferentes metodologías y de eso se trata. Como siempre dijimos en la primera temporada, no venimos aquí a decir cuál es la respuesta perfecta o la opción ideal, venimos aquí a abrir la mente, a hacer cuestionamientos, a mover un poco el piso, a incomodarlos un poco todos para generar cambio y para hablar de temas que son muy importantes. Yo creo que personalmente comparto mi experiencia en Little Monsters. Nosotros utilizamos principios de Reggio, pero también utilizamos principios de la pedagogía de la pregunta que les hablé en el episodio anterior, no, en la temporada anterior, así como principios del constructivismo. Entonces, lo que hacemos es tomar diferentes principios que basan nuestra práctica pedagógica, pero no, si ustedes nos preguntan cuál es nuestra metodología, siempre hablamos de Design-Based Learning, porque esa es la manera en la que llevamos a la práctica los principios. Entonces, para desarrollar un currículum hay que investigar, hay que estudiar y así también pienso yo para elegirlo. No solamente es elegir un currículum que se escuche bonito, sino eso me aporta a lo que yo quiero construir, a las habilidades que mi hijo requiere, porque todas las pedagogías aportan, o estas alternativas aportan a diferentes habilidades, hay que entender cuáles refuerzan más. Nosotros, por ejemplo, en Design-Based Learning reforzamos muchísimo las competencias, las de creatividad y resolución de problemas, pensamiento crítico, eso es nuestro fuerte. Pero también trabajamos lectoescritura y trabajamos las académicas bajo otro tipo de perspectiva. Entonces se trata de entender, vos usas Play-Based Learning, que es educación basada en el juego. Está también Project-Based Learning, que es educación basada en proyectos. Entonces, de nuevo, hay mucho aquí que podemos desmenuzar y para eso va a ser cada uno de estos episodios y cada uno de los expertos de diferentes países de Latinoamérica que tenemos para esta temporada. Excelente, Silvia, me parece maravilloso. Y pues acá sí quiero pedir a la audiencia que nos ayude porque andamos buscando las mejores cuentas e información acerca de todas las pedagogías alternativas. Hemos hecho mucha investigación, pero ustedes pueden tener recursos que nos lleven a compartir y que podamos compartir con ustedes. Así que los invito a poner toda esta información en el enlace que está en este episodio. Así que si comparten esas cuentas maravillosas que han encontrado, nosotros nos aseguraremos de compartirlas con ustedes.